Parte de la charla va a ser relacionado con mi opinión de lo que ha sido la prehistoria hasta el día de hoy. Quiero que esto que voy a exponer lo tomen como una historia de ciencia ficción, ¿sí? Como ir al cine y ver una película de Marvel o de algunos de estos señores que tienen tomado el mundo. Bueno, voy a empezar con una historia de una tribu africana. En este momento no recuerdo bien el nombre, pero lo voy a poner ahí después. Esta tribu africana escribió la historia de la humanidad antes de la predación. Entonces hablaba que el humano emitía luz. El humano tenía como una fuente inagotable de energía y que el humano podía mover los elementos, que sus casas eran como de cristal tipo cuarzo y que podían transmutar la materia, retroalimentarse y que podían a voluntad como reencarnarse, ¿sí? Y así estábamos en esta dimensión. Para esto se maneja la teoría multidimensional. ¿Qué sería una teoría multidimensional? Que existen realidades paralelas. Esta es una realidad y la estamos viviendo en carne y hueso. Tiene una densidad energética. ¿Qué significa una densidad energética? Que creemos pues, que esto es sólido y que es un pintarrón. Creemos que estamos en un cuerpo de materia carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y creemos muchas cosas. Al menos esta es una realidad. Pero no solo en esa mitología africana que les comento, sino que también me fui remontando a lo largo de estos años a diferentes mitologías. Lo que más me sorprendió de esto es que muchos coincidían en que no había sol y no había luna. Entonces, pues eso afecta a tu inteligencia. Dices, ¿cómo es que no hay sol y no hay una luna? Si a mí me dijeron que hay un sol y que es el astro rey y que está a 150,000 millones de kilómetros de distancia y es el que nos da la energía y que la luna está a no sé cuántos miles de kilómetros y bla bla bla. ¿No? Entonces me sorprendió eso y dije, aquí hay gato encerrado. Aquí hay algo que seguramente no nos están diciendo. Entonces, como no existe la verdad absoluta, utilicé la teoría de conjuntos. Como dice Dr. House, todos mienten, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando investigas a 100 fuentes diferentes sobre la historia de la humanidad? Sale una historia, otra historia, otra historia, otra historia. Entre ellos la Biblia, que un gran Dios la escribió y es inamovible, está tatuada en piedra y no la debes cuestionar, porque lo demás es del demonio. Perfecto, está escrito para eso. Y a alguien le interesa eso. Entonces, si investigué la Biblia, los sumerios, estos africanos que les dije, unos de una tribu de Venezuela, los mayas, y etcétera, etcétera. ¿Dónde creen que encuentro factores comunes? En la intersección de conjuntos. Y entonces no le creo a ninguno. Hago la versión saleta, porque me gusta y es mi propia historia. El que le guste, pues que la siga, y el que no, que haga la suya. Pero aquí lo que se trata es que, uno, en muchas de estas historias encontré la predación del sol y la luna. Y cuando dices la predación, dices, válgame Dios. Ah, caray, sí, pues eso. Fíjense bien, descubrí que la forma de los átomos no es la forma de Bohr. ¿Se acuerdan? Bohr que dice que el orbital primero de 2 electrones y que el otro ya de 8 y que el otro ya un montón de electrones y de ahí se desprendía toda la materia. No, nos han ocultado esa información. El humano era libre, el humano vive en una forma energética de un campo de energía que se llama de punto cero. Es vibracional, está vibrando. Cuando una partícula va en una dirección, la otra partícula va en la otra dirección.
Cuando se suman las dos partículas, el resultante de su energía es cero. ¿Han escuchado de eso? Poco, no hay mucha información. Un científico de apellido Maxwell, el de las ecuaciones de Maxwell, el Maxwell de la termodinámica, sacó la energía de punto cero. ¿Sabían ustedes que con esta mueven submarinos y no son atómicos? Por resonancia. Y lo que le llaman el éter, ¿se acuerdan de las mitologías grecorromanas que decía ahí, no, es que el éter nos mueve a todos? ¿Sí? Hay un pulsar cósmico. Y si te sincronizas con ese pulsar cósmico, sacas energía del éter. ¿Se acuerdan de Nikola Tesla? El padre de la electricidad. Bueno, pues Nikola Tesla saca la electricidad, pero la electricidad es solamente una de los sinusoidales, ¿sí o no? En realidad son varias frecuencias, no es solamente una. El éter tiene varias frecuencias. Si yo pongo la de punto cero de dos sinusoidales, que probablemente ni siquiera sea sinusoidal, aquí en medio hay todavía otra frecuencia más pequeña, y otra, y otra, y otra. ¿Qué tiene que ver esto con la historia universal? ¿Qué tiene que ver esto con lo que dice el doctor de tiempos inmemorables al día de hoy? Bueno, el humano vivía en esta condición material en una de las multidimensiones. Por ejemplo, ¿han visto el Doctor Strange? O sea, el vato se puede ir a dimensiones paralelas y vivir en otra dimensión. Bueno, algo parecido a eso. Nosotros estamos densificados aquí y estamos en un cuerpo, pero somos conciencias. Al estar densificados aquí, antes de que ocurriera una parasitosis, porque todo esto fue una parasitosis lo que estamos viviendo, el humano tenía la libertad, podía entrar en resonancia. ¿Han visto, por ejemplo, las piedras de las pirámides y todo ese tipo de cosas? Los humanos de aquel entonces usaban la resonancia, no cargaban la piedra. ¿Qué le hacían a la piedra? Entraban en la frecuencia natural de la piedra, cambiaban su polaridad magnética y la hacían levitar. Le ponían otra resonancia, la calentaban, y si la calentaban parecía plastilina. ¿Han ido a Machu Picchu? ¿A Perú? Vayan a Lima. O sea, la verdad es que no sale tan caro, les sale más caro sus 20 borracheras del año que un viaje a Lima. Se van a divertir mucho y van a ver de primera mano la construcción de casas con medio resonante. ¿Por qué podemos validar esto? ¿Sabían que, por ejemplo, los sonámbulos cambian su peso? ¿Cambian su gravedad? Que existió el tapete de Aladino. ¿Se acuerdan que Aladino podía volar en una especie de patineta volante? Y que todos esos experimentos se ocultan rápidamente porque a alguien no le interesa. Entonces, aquí lo que ocurre es que el humano estaba en sus casas prácticamente de cristal, teníamos palacios, teníamos una convivencia y éramos muy telepáticos. El idioma casi no se necesitaba. Si tú eres telepático, ¿existirá la mentira? Sería necesario decirle a tu pareja, dime que me amas, prométeme, pero dime lo que me amas mucho. Con telepatía vas a saber si te amo o no, por resonancia. Somos resonantes, ¿sí o no? Entonces, en ese momento se supone que hubo un cruce dimensional. ¿Qué quiere decir? Una realidad invadió a otra realidad. Los mayas hablan de la llegada de los dioses. Una cosa es el creador. Aquí estamos hablando de que llegaron unos tipos y se proclamaron dioses, ¿sí? Cuando se proclaman dioses, el primer proyecto que hicieron para someter a la humanidad fue instalarle un sol y una luna. Alguien dirá, pero caray, no estamos girando alrededor del sol. Bueno, en esta historia Saleta y en la intersección de información que me ha llevado varios años, descubro que la forma de la Tierra no es la esfera que nos dicen, sino que somos un quantum pulsando, y en el centro de ese quantum hay una densificación que somos nosotros. Investigo la forma de los átomos, vean el modelo cuántico atómico, padrísimo, salen toroides más toroides y todo está pulsando. El hidrógeno nada más es una frecuencia, el nitrógeno es otra frecuencia, bla 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 bla. ¿Han hecho, por ejemplo, cromatografía de gases? ¿Saben cómo es un cromatógrafo? Aquí en la facultad tenemos varios.
Un cromatógrafo es lanzar una frecuencia a la materia y me contesta en esa frecuencia quien sintonice. Por ejemplo, un cromatógrafo es como decir, levante la mano quien se llame María, que tenga su nombre María. Juan, allá. Pedro, Javier, ahí está. Entonces, ¿por qué hubo quien levantó la mano? Porque entró en su frecuencia eso. Un cromatógrafo es lanzar. Entonces, cuando tú veas en un espectrógrafo la verdadera forma del átomo, que sí la sabe, pero no nos la dice, ah, caray. Y que cuando tú ves que sabiendo la frecuencia de la materia, podrías hacer sistemas antigravitatorios y dejar algo levitando, y que entonces la gravedad no es lo que nos dijeron. Por lo tanto, empieza a haber diferentes formas de someter al humano, ¿sí? Cuando someten al humano, le instalan el sol y la luna. ¿Por qué se lo instalaron? Porque estamos arriba, en un sistema se instala la ionosfera. La Tierra no necesitaba ionosfera. Y estamos sometidos a más de 14 millones de voltios en el día y 12 millones de voltios en la noche. De carga negativa en la noche y positivo en el día. Y como éramos cuerpos magnéticos, nos borraron la memoria. ¿Alguien me puede decir de memoria su primer año de vida? ¿Es normal? ¿Somos tan tontos como humanidad? ¿Nunca se lo plantearon? O sea, y aparte que se te olvide lo más amoroso de la vida, cuando tu mamá te cargaba y todo, te quería y te arrullaba. Bueno, si no los arrullaron, no se preocupen. Consíguete a alguien que te arrulle. Pero la idea está que nos están formateando día a día. A veces no te acuerdas qué desayunaste ayer. Cara, ya más de alguno dijo, es cierto, no sé qué desayuné. Claro, porque estamos sometidos a campos voltaicos. El humano no era voltaico, el humano era magnético. Y al mover todo el sistema planetario, se instalaron. En las pirámides de Egipto pude validar jeroglíficos donde está la Tierra, está el Get, una forma pseudo-humana aquí, con unos pies para acá. Todas las estrellas, adentro está el Sol y de este lado está la Luna. Ah, caray, y empiezas a investigar más y más y más mitologías y descubres que en realidad estamos dentro. ¿Se acuerdan de la película de Under the Dome? Bajo el domo. Y que en la película del domo llega un momento donde se estampan todas las mariposas arriba del domo. Bueno, eso representa a los planetas. Eso representa a las estrellas. No están en años luz. No se requiere un ovni para viajar. Están aquí arriba. Yo me he ido al rancho con un telescopio bastante potente, es un tubote de este vuelo, como de aquí al Pintarrón. Lo orientas y sí se ve Júpiter, sus anillillos, sí se ve un poquito todo eso. Pero lo que más me sorprendió, estrellas que se movían. Y no eran aviones ni satélites. Se movían en formas, se agrupaban y luego se volaban en otras formas. Trayectorias no regulares. Estrellas que estuvimos observando 5 horas, no menos, 2 o 3 horas, y de repente, pum, se iban. Y llevábamos aplicaciones que supuestamente nos daban las constelaciones y nos decían las distancias entre estrellas. Nada de eso en esta historia, con mucho respeto a ustedes, es verdad. Y me puse a investigar y vi que en todas las civilizaciones hay formaciones rocosas que cayeron del cielo en forma de piedra. O sea que se les están cayendo las estrellas y quedan en forma esféricas. Vean en internet la cantidad de pueblos que tienen bolas de piedra abajo. Son una malla electromagnética tipo cárcel y nos tienen aquí. Ahora bien, lo más gacho de esto, me dice la gente, y cuando morimos, te van a atrapar también. O sea, la parte de la predación no solo fue en la densificación de materia. Cuando mueres, al estar atrapado en esta capa de ionosfera, que la NASA se encargó de mentirnos porque son parte de lo mismo, no puedes salir porque supuestamente están las líneas Van Halen, o se pronuncian Van Halen, pero no es el cantante. Este tipo de áreas son radiantes y voltaicas.
Entonces teóricamente nunca debimos haber ido ni a la luna. Lo que es la luna, según las mediciones que estamos haciendo nosotros, y cuando digo nosotros es gente en el mundo con la que a veces intercambiamos datos, esto no tiene más que 6.000 kilómetros de diámetro y la luna y el sol son igualitos y están orbitando aquí abajito, y con eso te implantan el tiempo. ¿Qué te hace decir tengo un año más? Porque viene la palabra año, porque estás adorando al dios Anu. Hoy es un día más, estás adorando al Deus. Una hora más, estás adorando al Horus. ¿Nunca se han puesto a pensar cómo nos modificaron las fonéticas? Para ser parte de un software. Estamos haciendo la vida como ellos quieren, nos han programado. ¿Qué fueron los horóscopos? Los horóscopos fue, como todas las estrellas mandan frecuencias a la Tierra, incluyendo la luna y el sol. Si tú naces un 22 de diciembre con Venus ascendente, la luna en creciente y bla bla bla, ¿qué crees? Como una máquina de relojería te implantaron programas mentales. Y de ahí tienes que la sociedad se ha ido sirviendo a estos parásitos. Ahora bien, muchos humanos se pusieron del lado de los parásitos. Y se supone que los parásitos crearon, ¿se acuerdan de la película Avatar? Ellos necesitaban un cuerpo para colonizar a esa tierra. Crearon el Adán. El error es creer que Adán fue el primer hombre, ¿no? Ya estábamos los hombres aquí, los humanos. Genéticamente crearon a Adán y ahora ellos están en forma humana. De ahí tienes a la realeza, de ahí tienes a los más altos políticos, y de ahí tienes a que el 98% del dinero del mundo esté en 13 familias. 98% del dinero del mundo. ¿Será lógico esto? Tú dices, ¿y por qué no lo regalan, que alivianen a los niños que se están muriendo en África? No, porque aquí lo que se quiere es mantener la granja humana bajo el control. Por ejemplo, veo muchas camisas de la selección mexicana. ¿Saben que el deporte número 1 del fútbol es la adoración al dios Sol? Y que en el centro está el dios Sol, y que la portería es lanzarle de lado a lado, pues adoración. Eso lo escribió la masonería. ¿Saben eso? Que la masonería escribe las reglas del fútbol, después escribe las reglas de las olimpiadas y demás. Alguien dirá, no, pero las olimpiadas vienen desde Egipto. No. Ahora, ya ha habido reseteos mundiales. ¿Alguien sabe lo que fue el reino de Tartaria? Rusia, Mongolia, China, Corea, parte de la India y casi toda Europa ya era un imperio. ¿Saben que había coches híbridos en 1700? ¿Ya? Sí, ya se cumplió el tiempo de la conferencia y pasamos al tiempo de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Bueno. Que siga la conferencia. Ya vamos a acabar esta parte y les digo, entre 1700 y 1800 ese reino ya tenía tecnología muy avanzada. Los rusos tenían tecnología aeroespacial, tenían tecnología automotriz y muchos otros tipos de tecnologías. Un grupo que conspiró contra Tartaria creó lo que es hoy Estados Unidos y ganó. Hubo una guerra entre 1800 y 1900, una guerra muy fuerte que le llamaron la guerra de lodo, y barrió con casi todo el planeta, incluyendo mayas, aztecas, hindúes, egipcios y demás. Alguien dirá, no, pero es que esos eran como de 2000 años, 3000 años atrás. No. Cuando resetean a la humanidad, se crearon los grupos secretos. Y los grupos secretos es, vamos a reescribir la historia. Todos los edificios grandes que quedaron los convirtieron en iglesias, los convirtieron en escuelas, en universidades y demás. Y a partir de ahí se pusieron de acuerdo para decir quién fue Napoleón, quién fue fulano de tal, quién fueron los egipcios, y reescriben todo menos la historia que les estoy diciendo, y borran de toda la ciencia y la tecnología la energía del éter, la energía del punto cero, porque querían crear el New World Order. ¿Qué dice el billete de dólar? El nuevo orden mundial, ¿sí?
Y si eres ingeniero mecánico voy a tener el éxito, si eres licenciado no sé qué. No, todo eso lo implementaron, las universidades más importantes se reformatearon y hunden a Rusia, China y demás. ¿Qué está ocurriendo ahora sí ya? La última parte de mi charla es, ¿va a resurgir China? ¿Ya resurgió? ¿Tiene más capital? China más Rusia ya son potencia mundial por encima de los Estados Unidos. Se le está sumando Corea, se le está sumando la India, Mongolia ya está dentro de ello. Y los líderes de la tecnología van a venir de este bloque asiático. Si nosotros como seres pensantes no empezamos una independencia de la medicina, de la ingeniería, de los alimentos, de la energía y del pensamiento, vamos a seguir esclavizados. La gran ventaja es que somos millones de personas que ya descubrimos esta información. Muchos de ustedes me dirán, es la primera vez que lo escucho, pero suena como del diablo. Y como mi pastor me dice que no escucha al diablo. Claro, porque está dentro del sistema. El sistema está hecho para que entre religiones nos agarremos a moquetazos. América Chivas, a moquetazos. Papá, mamá, a moquetazos. Familia por herencias, a moquetazos. ¿Eso es la justicia real? No, está planeado todo. Y si no tomas conciencia de eso, vas a jugar al juego que ellos quieren. Estás en el videojuego de ellos. Cuando nosotros cambiemos nuestra frecuencia, una parte de la Biblia, que es la única que me gusta, dice, caerán las estrellas. ¿Han escuchado esa parte? Apocalipsis. Y en los tiempos del fin caerán las estrellas, y el sol se apagará, y se apagará la luna. Y el pastor dice, no, quién sabe qué estaría pensando Juan cuando escribe esa. Pablo, perdón. Entonces, van a caer. Libro de Enoch, van a caer las estrellas y las lunas. Las verdaderas planetas son multidimensionales. Pasas por puertas multidimensionales y estás en otra dimensión. No estés esperando un ovni para ir a las Pléyades. Las Pléyades están aquí en cortito, como el parabrisas que se te embarró. ¿Suena raro? Sí, sí suena raro. Más de algunos de ustedes se preocupa o se espanta eso. No, a mí me da mucho gusto descubrir esto. Nos hemos clavado cada vez más y probablemente la Tierra tenga dos caras. Eso todavía no lo podemos averiguar tan fácilmente porque no te dejan salir de aquí. Lean la historia de los mapuches en Venezuela. Ellos pasaban una interfaz, cero gravedad, pero se metían bajo tierra, cero gravedad, 12 kilómetros o 14 kilómetros, otros 14 kilómetros para abajo y llegaban a otra dimensión donde todo era mucha luz y no había sol, no había luna, no dormías. Nada de eso, absolutamente nada de lo que les acabo de decir, lo van a dejar poner en un libro de historia. Por tanto digo, fue una historia de ciencia ficción, lo que les acabo de contar. Ahora bien, cuando entremos un colectivo humano en resonancia para adelante, casa propia, energía propia, vestimenta propia, cultivos propios, etc., vamos a hacer que todo este sistema caiga solito, porque ya no les vas a dar servicio. ¿Quién controla el petróleo ahorita? La corona británica. Acaban de bombardear allá en Medio Oriente y ayer subió el petróleo. ¿Era necesario bombardear? No. ¿Crearon las guerras? Sí. Y mucho de las guerras que hay es para borrar este último reseteo, el de 1832, si no mal recuerdo. Cualquier vestigio que quedara ahí, pum, lo borran. Si ahorita hiciéramos la energía etérica, vean en internet el Quantum Energy Generator. ¿Qué es eso? El Quantum, se lo voy a poner aquí, Quantum Energy Generator. Son motores vibracionales que entran en la misma fase del éter. Metes 1 kilowatt, sacas 10 kilowatts. Te están regalando hasta los planos y las bobinas. Y cuando seamos capaces de crear
más motores de esos, podemos cortocircuitar la ionosfera. Cortocircuitando la ionosfera, se acabó el problema. A todo el humano lo parasitaron. La flora intestinal no es necesaria. Los bebés nacen sin flora intestinal. Y cuando parasitan a los humanos, el 100% de los humanos parasitados cayó en modo zombie. ¿Sabían que una persona muy religiosa tiene una buena flora intestinal, lleno de bichos? Y que el día que los desparasitas, se mueven sus creencias. ¿Sabían que las personas que ven fantasmas y que ven objetos moverse, sombras en la noche y demás, les damos una desparasitada herbolaria y dejan de ver fantasmas? ¡Chin! La casa embrujada se cayó. ¿Por qué? Porque estos parásitos entraron en el campo morfogenético de los humanos. Investiguen qué son los campos morfogenéticos. El único ser mamífero en la Tierra que tiene apagado el campo morfogenético es el humano. Tú ves una manada de cebras en la selva y viene un predador, todas corren al unísono y no se mandaron WhatsApp que córrele. ¿Por qué? Porque se comunican por el quantum, que es fotónico, y en ese momento todas corren igual. Si tú estás en el partido de fútbol y escuchas un petardazo de una bomba, todo el mundo corre y se aplasta y mueren más por aplastamiento que por la bomba. Apagaron las antenas del humano y no se dan cuenta. Yo ya no uso flúor. Tengo 4 años que no uso flúor. Ya no uso agua hiperclorada. No uso el desodorante tradicional. Uso un desodorante que fabrica mi hija y ya vende desodorantes. Ella se está haciendo millonaria, mi hija, con venta de desodorantes orgánicos, porque te contaminan los ganglios y a los pocos años vienen los problemas cardíacos. Con la pasta de dientes te apagan la pineal, ¿sí? Con todas las cremas y los supuestos bloqueadores solares te apagan el aparato sexual. Ay, ahí vas a la playa, es que me afecta el sol, y te llenas, y cuando veas los químicos que te están metiendo a la sangre, ahí vienen muchas enfermedades. ¿Y qué ganan? Ganaron por venderte el producto y van a ganar por venderte todos los remedios de la salud. Mientras trabajo en Mazda, aunque sea por 14,000 pesos al mes, mi amor, mi vida, mi madre. Y ya, la familia orgulloso de que ya eres el señor Mazda. Eso es lo que ellos quisieron. Ahora, sí, no podemos salirnos de la Matrix. Estamos a mitad del videojuego y nos despertaron. Vamos, vemos su tecnología y cuando tengamos el ranchito de 2 hectáreas para arriba, ¿qué vamos a hacer? Ya lo vi, pues para acá me sirve. Vamos a canibalear toda la tecnología que nos queda a nuestra disposición. Vamos a hacer nuestra agricultura y todo lo demás. ¿Qué les parece? ¿Ya se espantaron? Bueno, esto fue una historia de ciencia ficción. Créaselo o no, nada más es una historia. Muy bien, ahora sí, preguntas.